La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. No tuve una infancia de niña, de cuna, de esto no. Me tocó una infancia dura, de palo, de garrote, de candela hasta en los pies y todas esas cosas, ¿sí me entiende? Pero bueno, hoy en día le agradezco eso a mis padres que pues no me dieron, no porque no me hayan dado estudio me dieron, sino que yo fui la que no quise, como te digo, yo fui rebelde y a mí no me gustaba que un profesor me pegara. Aún recuerdo la vez que me vine de Bogotá, para mí era algo muy duro porque era la primera vez que me separaba de mi casa y la verdad que hasta en el mismo bus que me llevaba a la altiplanicie, yo pensaba a veces hasta devolverme. Para mí fue siempre desprenderme de mi núcleo familiar, fue algo bien difícil. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Hoy tenemos un programa cargado de historias poderosas que reflejan la lucha de una comunidad discriminada, las mujeres transgénero. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio. Correcto, Kevin, y bueno, les queremos contar a nuestras y nuestros oyentes que el día de hoy vamos a hablar del libro Las sobrevivientes, historias de mujeres trans del barrio Santa Fe, antes y después de la Constitución del 91, escrito por Joana Alexandra Pérez Rincón, el cual recoge los testimonios de mujeres transgénero que han enfrentado y superado una vida de violencia y discriminación en una sociedad con una enorme carga religiosa y una cultura machista. En este programa, precisamente, estamos con la autora de este libro, Joana Alexandra Pérez Rincón. Bienvenida, Joana. Hola, muy buenas tardes para todas, todos. Bueno, Joana, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa y pues para iniciar me gustaría que nos contaras cuál fue la inspiración y motivación que tuviste para escribir este libro. Bueno, la inspiración inicialmente nace del diálogo y el acercamiento que tuve con algunas compañeras trans en el barrio Santa Fe. Yo llegué a trabajar allí con una organización social y allí pues conocí a varias chicas también que habitan este sector del centro de la ciudad. Y me pareció muy interesante como las historias que ellas contaban, de lo que hablaban, y yo las escuchaba y sentía, digamos, que pues era pertinente con el tema de historiosidad, digamos, que hace falta en temas de personas de los sectores sociales LGBTI diversas o de género en transición. Y pues hablábamos, digamos, como alrededor de estas historias, ¿no? Que si tú lees de pronto algo de las historias es como un libro de ciencia ficción. Y es un poco como también la historia y la narrativa que tienen ellas, pues para hablar, para describir las historias. Entonces nace, digamos, como de allí esa necesidad y también ese interés, pues, de escribir sobre este tema. Joana, y en este caso entonces, ¿cuál fue como digamos, pongámoslo entre comillas, te empujó a decir, quiero escribir sobre esto y lo voy a hacer? Bueno, inicialmente fue cuando conocí a una escritora que se llama Camila Sosa, que también es una mujer trans y ha escrito, digamos, como muchos libros. En este momento ella es bestseller a nivel mundial, entonces también vale la pena pues resaltar como este tema. Y con ella nos conocimos y ella me habló de algo muy interesante que tiene Argentina, que es el archivo trans, el archivo de la memoria trans. Y digamos como que partiendo de esa idea yo empecé a interesarme un poco por lo que pasaba allí con ese archivo, con esa falta, digamos, como de memoria frente al tema de personas trans en Colombia. Y otro, digamos, detonante también fue el hecho de pensarse, pues, como en esas historias que no han sido contadas, que no han sido leídas, que no han sido vistas, que no se han llevado tampoco, digamos, como a una narrativa donde se entiende también el hecho de ser violentada o discriminada simplemente por quien tú eres. Y también algo muy importante es que siempre me ha llamado la atención el tema de el conflicto armado. Y en temas de conflicto armado se habla del Estatuto de Seguridad, por ejemplo.
Entonces también era como el mismo Estado también ha de alguna manera repercutido contra las personas trans esa violencia y esa discriminación y la han puesto, digamos, pues sí, como en este discurso donde el Estado hoy por hoy, digamos, nos garantiza muchas cosas, pero como en ese momento específico, pues no se garantizaban esos derechos. Entonces, como que también parte de allí como ese interés. Correcto, Joana. Bueno, muy interesante esta visión que tuviste desde un principio y me gustaría profundizar un poco en cómo fue la selección de estas mujeres cuyas historias aparecen en este libro, de todos estos testimonios que tú escuchaste. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar estas historias? Bueno, mira, inicialmente yo llegué a trabajar con una organización, como te digo, en el Santa Fe, y ahí conocí a la madre Cindy. Con ella, pues nada, súper parchadas, las dos, muy buenas, muy buena conexión. Yo empecé a hablar con ella y ella me dice, yo cuando ella me contaba sus historias, yo llegué y le dije, bueno, madre, ¿y usted por qué no ha pensado de pronto en escribir eso? O no sé, en hacer algo con ese tema, porque también la gente, pues de nuestra generación también merece saber cuál fue la historia de las personas trans antes, qué pasaba con nosotras, sí, como de dónde venimos también, porque una siempre busca como en ese tema de identidad también unas personas referentes y pues eso también, digamos, para nosotras es muy importante el tema de las madres trans, que son mujeres trans, adultas mayores, que de alguna u otra manera también como que nos dan una guía o un horizonte también de cómo afrontar pues la sociedad y pues el tema cultural en Colombia. Y digamos que hablando con ella me di cuenta que hay muchas personas trans que también por la no garantía del derecho a la educación, por ejemplo, pues muchas personas trans no van a los colegios, muchas personas trans no van a la universidad y por eso muchas personas como la madre Cindy, por ejemplo, no saben ni leer ni escribir. Es también poner, digamos, sobre la mesa la problemática también para quién están hechos los derechos, para quién está hecho el derecho a escribir, por ejemplo, también a contar su propia historia. Entonces, más que yo haber escrito un libro creo que fui también ese medio, ese puente para poder desarrollar las ideas de ellas y concretarlas, digamos, en este libro, que también es muy interesante porque a mí me preocupaba mucho eso, como que el libro no pudiera llegar a personas que no sepan leer o que no sepan escribir. Entonces, por eso también el libro cuenta como con unos videos que apoyan, digamos, como esas entrevistas que hablamos con ellas, que hay como momentos muy, muy ridículos allí, pero también muy íntimos en la conversación y que nos pareció también como interesante que las personas que no saben ni leer ni escribir pudieran tener un formato donde si no sabe tampoco, digamos, cómo acercarse a esto. Entonces, por ejemplo, también puede ver el video, escuchar la historia de en primera voz, digamos, por ellas mismas. Entonces, como que también eso nos parecía interesante y también dándole un enfoque diferencial, pues también como al tema, ¿no? Entonces, pues nace como de allí también de ayudarles a ellas a poder generar este texto. Bueno, pues Joana, en este caso fuiste muy incluyente para que todas estas personas, pues en este caso que no contaban con los suficientes estudios, pues pudieran también ver de otra forma el libro. Yo quiero preguntarte algo y es, en este proceso de recopilar estos testimonios, las personas a las que entrevistaste fueron abiertas. ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos un poco de eso. Sí, claro, mira, cuando se les propuse yo a ellas fue porque inicialmente en algún momento del libro, el libro tiene capítulos, ¿no? Que hablan sobre como las experiencias de vida que todos tenemos al interior, digamos, como de la vida privada. Entonces hay un capítulo sobre el amor, hay un capítulo sobre la familia y asimismo hay un capítulo que habla sobre las amigas. Entonces en las amigas yo le pregunté a la madre Cindy, bueno, ¿y usted con quién, digamos, vivió esas historias? ¿Con quién estaba, digamos, en esas épocas? ¿Usted cuando se fue para Europa en los 80s, con quién se fue? Sí, como que yo empecé a indagarle a ella y yo le dije, escribamos un libro y pues nos montamos como digamos en todo el tema de hacerlo. Ella fue quien me referenció como algunas otras adultas mayores. Yo hablé con varias y la verdad no puedo decirte cómo fue que se escogieron como tal, pero sí creo que la necesidad también era mostrar a personas de diferentes regiones que venían a Bogotá, que en últimas llegan al barrio Santa Fe y también son pioneras en estar allí como trabajadoras sexuales. Entonces como que todo ese tema me interesaba también mostrar como la conexión que tienen las personas trans independientemente del territorio que habiten. Entonces también creo que eso también hace parte como de nuestra propia identidad, como de sentirnos también eso, como las amigas, las hermanas, las compañeras. Entonces creo que eso era algo pues que me parecía relevante también allí.
me gustaría también profundizar un poco si hubo alguna historia de vida que tal vez te impactara en mayor medida de todas las que conociste. Sí, mira que justamente hace poco pues me impactó, de hecho, porque una de las historias que sale allí es de Ingrid, la llanera, que le llamaban así, pues porque era de los llanos. Y ella acaba de fallecer hace más o menos un mes y medio. Pues ha sido un tema bien complicado, bien difícil, porque pues imagínate, el libro se lanzó en junio del año pasado, pues lastimosamente ahorita no está Ingrid con nosotros. Entonces también es como mostrar un poco también esa falta de memoria, como también nos afecta porque pues nuestras adultas mayores de alguna u otra manera mueren o están muriendo porque ya mueren de muchas, del tema de enfermedades, por ejemplo, el tema de la vejez, el tema del no cuidado, sabes, como que también eso ha llevado también a pensarnos en temas de seguir haciendo memoria, de seguir haciendo temas que nos permitan mostrar nuestra historia y nuestra historiosidad. Entonces como que también me parece importante allí como rescatar eso, como una historia que me impacta es la de Ingrid, una mujer súper inteligente, es súper astuta para llevar la vida, una sobreviviente como tal, y que fallece hace más o menos un mes y medio, pero me preocupa, digamos, como si no hubiéramos estado en este proceso, ¿quién contaría hoy en día la historia de Ingrid? ¿Sabes? Como dónde hubiera quedado eso. Creo que eso es lo importante y lo relevante ahora, como seguir hablando y seguir esculcando y seguir indagando y seguir buscando pues nuestra historia y nuestra memoria, y creo que pues eso es lo que me impactó. Bueno, Joana, nos cuentas ahora de lo que te impactó durante pues estas investigaciones, nos cuentas acá el caso de tu compañera. Yo quisiera saber, en este caso, contándonos lo que nos dices que te impactó, ¿cuáles fueron los mayores desafíos a los que te enfrentaste en la construcción de este libro? Bueno, mira, los mayores desafíos fueron primero buscar el tema de, pues, de cómo hacer el libro, porque pues un libro también es un tema, pues, obviamente costoso. Entonces el libro, por ejemplo, es público en este momento porque pues nos apoyó como tal la alcaldía, y entonces en ese orden de ideas pues el libro ahora es público, pero pues la idea también era esa, ¿no? Como empezar a hacer este tema de dejar un archivo, de hacer una memoria que nos permita también tener como algo ya por lo menos escrito, un inicio del tema, digamos, trans en términos de memoria y de historia, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como lo complicado, porque pues no mucha gente le apuesta al tema trans, mucho menos a la historia de las travestis, como que es difícil que la gente crea en ese proceso, pero pues digamos que creo que eso es lo que de alguna u otra manera también resalto mucho, y es como no hay nada más interesante que escuchar la historia de las travestis, porque empezando es como otro ser que nos causa morbo a la sociedad, que nos causa también ese cuestionamiento sobre la identidad, que nos causa también esa intriga sobre cómo vive esta persona, qué hace, sabes, como que hay un montón de prejuicios frente a la experiencia de vida trans que son muy interesantes, por ejemplo, a la hora de escribir. Entonces, creo que, digamos, eso era como mi reto también, de no caer en esos prejuicios, de no escribir también, pues pensándonos en el que dirán. Entonces, por ejemplo, allí se habla mal de la policía, se habla mal del Estado, sí, o sea, como que se reconoce también, pues, cuáles han sido esas acciones que han sido, pues, desfavorables para las personas trans. Y bueno, entrando a este tema de lo que tú mencionabas, de los prejuicios, incluso para una parte de la sociedad, todo el tema de la comunidad trans está muy ligada como algo muy suburbano. Quería preguntar en este sentido, pues, ¿cuáles han sido esas luchas que han enfrentado estas mujeres a lo largo de sus vidas y de qué manera han resistido y superado esta violencia y esta discriminación por parte de la sociedad? Sí, mira, pues hay que reconocer, digamos, el tema de la Constitución del 91, pues que ha llevado también a la garantía de algunos derechos, pero también hay que reconocer el hecho, pues lo que las personas trans hemos ganado ha sido también gracias al trabajo que han hecho nuestras adultas mayores, nuestras ancestras, sí, como las compañeras que estuvieron antes de nosotras, también, digamos, la movilización social que hicieron, el liderazgo social que hicieron, y pues que gracias a ellas tenemos hoy por hoy, pues muchos derechos, ¿no? También hay como una acotación, por ejemplo, se está escribiendo en este momento la Ley Integral para Personas Trans en Colombia, que es una ley que busca garantizar los derechos de las personas en equidad.
Las personas trans no estamos pidiendo más derechos que las demás personas, estamos pidiendo los mismos derechos, solo que en igualdad. Por ejemplo, si una persona cisgénero no tiene que pagar nada por tener una cédula que lo identifique, pues porque a las personas trans sí nos cobran 270.000 pesos por esa cédula. Cuando el tema del derecho a la identidad existe, cuando el tema del derecho a la libre expresión existe. Entonces, como que también es eso, como equiparar la balanza. Y creo que esa es la apuesta que se tiene desde allí también. Joana, al principio de esta respuesta mencionaste la Constitución del 91. Yo quisiera preguntarte, pues, ¿de qué manera ha cambiado la vida de las mujeres trans en Colombia antes y después de esta Constitución? Antes de la Constitución del 91, en el gobierno de Turbay Ayala, en el 84, existía el Estatuto de Seguridad, que fue promovido por él. Y el Estatuto de Seguridad le daba toda la potestad política a los policías y a los militares a nivel nacional para que a las personas que fueran masculinos, según ellos, y que utilizaran prendas femeninas, se les pudiera enmendar, arreglar, así como se sugiere allí que se les puede corregir desde, pues usando, digamos, como la violencia estatal, la violencia policial. Entonces había una persecución muy, muy grande en los 80, en los 90 de personas trans. Muchas personas trans salen buscando asilo en otros países. Eso se convierte en Europa como una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Y también como hablando en términos de sobrevivencia, porque pues yo las llamo sobrevivientes es porque no era fácil, o sea, no es fácil hoy ser trans en Colombia. Ahora imaginémonos en los 80 cómo sería, ¿sí? Entonces como que también sobrevivir a todo eso también hace parte de lo que de alguna u otra manera moviliza el interés por la escritura también, porque también es demostrar pues que el Estado tiene allí una culpa, que también tiene una deuda histórica con las personas trans, por reconocer que, por ejemplo, en medio del Estatuto de Seguridad hubo tortura y se reconoce que cuando hay tortura en en algún ser humano, pues ese ser humano debe ser reparado. Y esta es la hora que han pasado 50 años de conflicto armado, han pasado un montón de violencias y tortura a las personas trans y yo no conozco la primera mujer trans que haya sido reparada. Entonces como que también es eso. De alguna u otra manera este libro busca como apoyar un poco al Estado en ese tema de hay una deuda histórica que no se ha reparado y que merece serlo. Entonces también, por ejemplo, se aportó a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco del conflicto armado, se aportó a la ley integral de personas trans, se le entregó hace poco en la Filbo, se le entregó al Archivo Nacional, se entregó también a la Biblioteca Nacional, porque también estamos como buscando puertas que nos permitan de alguna u otra manera escribir, hacer archivo. Tenemos ideas súper chéveres como por ejemplo pedirles a las adultas mayores las fotos para que las podamos escanear y ponerlas en diferentes partes o hacer un archivo digital también con esas fotografías. Entonces la idea también es como seguir movilizándolo. Pero sí creo que es importante resaltar pues que la Constitución del 91 permitió que justamente pues estemos hablando de todo este tema en cuestiones de historicidad, en cuestiones de memoria, en cuestiones de contar también nuestra verdad. Y bueno, tú nos hablabas del ejemplo de Argentina, el archivo que tienen ellos enfocado sobre la temática de las personas transgénero. Y en este sentido, me gustaría también que tú nos contaras, ¿tú por qué consideras que es importante la conservación de la memoria de las personas transgénero para la sociedad colombiana? Mira, primero porque no se ha hecho. O sea, en Colombia no podemos decir que existe un archivo de personas trans que hable de la historia de las personas trans en el país, y también es porque no lo tenemos que pensar. O sea, por ejemplo, pensémonos que el trabajo sexual no está regularizado, por ejemplo. Y cómo el trabajo sexual, siendo Colombia el país número 1 donde se busca más pornografía de personas trans en redes sociales y siendo el tercer país donde más se consume sexoturismo o turismo sexual, ¿cómo no pensarnos en el aporte económico que hace al país las trabajadoras sexuales, por ejemplo?
¿cómo no pensarnos, digamos, en términos de la deuda histórica que te digo, cuando el Estado a través del gobierno de Turbay hizo un estatuto de seguridad que violentaba los derechos de las personas trans y que esas personas trans no han sido reparadas? Entonces, también hay que reconocer que si estamos en un gobierno del cambio, pues también ese cambio merece darnos unas discusiones importantes que se deben y reconocer esas deudas históricas que tenemos también como país con cierto sector poblacional, que incluso la Corte Constitucional reconoce como personas de especial protección para el Estado colombiano a las personas trans. Entonces, como que también es reconocer lo que, digamos, está pues en la Constitución del 91, lo que la Corte, digamos, se ha pronunciado, pero también es reconocer como todas esas situaciones que nos han puesto en peligro, que nos han puesto en violencias, que nos han puesto en discriminación y que aún así, pues las personas trans seguimos dando la lucha. Entonces, me parece importante reconocer este tema de memoria, de historia y de seguirlo haciendo, pues por lo mismo, o sea, porque es una deuda que se tiene con un sector poblacional de especial protección para el Estado colombiano que no ha sido reparado. Muchas gracias, Joana. Un acto entonces de reconocimiento. Ya para cerrar, para ir cerrando nuestro programa de hoy, ¿qué mensaje pues te gustaría dejarle a nuestra audiencia sobre la comunidad trans y pues su lucha por la igualdad de género y el reconocimiento? Bueno, lo más importante, pues que no vivan del que irán, que no les importe lo que la gente diga de ellas, que vivan su vida, que sean felices, que busquen oportunidades, literalmente pues que seamos felices, porque yo creo que esa es como nuestra venganza, la venganza de las trans es ser felices, porque a la gente le da rabia vernos felices. Correcto, Joana. Y bueno, ya por último, tú nos estabas contando que en la edición de la Feria del Libro de este año, del 2024, pues entregaste aquí al Archivo General de la Nación una copia de este libro, el cual invitamos a nuestras y nuestros oyentes a que lo consulten en nuestra biblioteca especializada de nuestra sala de consulta. Entonces están invitados e invitadas, y también nos contaste que estaba en la Biblioteca Nacional. Entonces pues es un libro que tiene acceso público para que las personas lo puedan consultar, pero también me gustaría que nos contaras si además de la biblioteca y también aquí del archivo, ¿dónde más está este libro para que la gente lo pueda consultar o también las personas que lo quieran adquirir? El libro está en internet, ustedes pueden poner libro Las Sobrevivientes y ahí les va a aparecer y lo pueden descargar en PDF. Y también en YouTube pueden buscar libro Las Sobrevivientes y aparecen todas las entrevistas que hicimos con ellas, como sale como el detrás de cámaras del libro, por así decirlo. Entonces es como chévere porque está subtitulado para las personas que son sordas, también teniendo el tema de enfoque diferencial. Está pues en audio y en video para las personas que también de pronto necesitan pues este ajuste de poder escuchar porque no saben o leer o escribir, saben, como que buscamos hacer esos ajustes razonables para que las personas pudieran acceder a esta información y que justamente eso es lo que buscamos también seguir implementando con este proyecto. Correcto, Joana. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerte por estar aquí en este programa del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos de tu libro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias también al archivo por seguir en el interés, digamos, de seguir apoyando estas iniciativas de los sectores poblacionales, y gracias también por la invitación. Espero poder seguir también aportando desde lo que sé y lo que hago a que se siga creando memoria e historia en Colombia. Muchísimas gracias, Joana. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Joana por este tema tan interesante. Muchas gracias a las personas que se conectaron en un nuevo programa de La Memoria de la Nación y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.